Los periodistas. Los periodistas. Aida Manso Maldonado, doctor Víctor Gómez Cortés, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Qué Hola, temas traen escondidos debajo del brazo? ni Pues muy tanto. interesantes, como A ver, siempre. a ver. Corría el año de 1942, cada noche de lunes a viernes por las ondas radiales de una renombrada emisora. Se transmitía un sketch humorístico. Se trataba de la escenificación de un juicio celebrado en un supuesto juzgado correccional, es decir, el tribunal que atendía delitos de menor cuantía en las comunidades de aquella época. El creador y autor de la tremenda corte era Castor Bispo, quien con solo 18 años de edad había llegado a Cuba desde su ciudad natal, La Coruña, una de las provincias gallegas, y amén de trabajar en varias labores administrativas. Se dedicó en sus ratos de ocio a escribir y dar aporte a nuestra cultura. Valga señalar que fue también escritor para la prensa y el teatro, en muchas ocasiones con visos de humor, pero sin duda fue un conocido y reconocido por los guiones de los programas radiales. Al comenzar el juicio, el secretario explicaba al señor juez el caso que se iba a tratar. Luego de oír su exposición, este decía: secretario, llame a los implicados en este, y agregaba una palabra inventada que terminaba con la partícula cidio, acción de matar. Por ejemplo, mentiricidio, si se había mentido; burricidio, si se había robado un burro. A continuación, el secretario llamaba a los comparecientes, siempre de igual manera, y con eso respondían de forma exacta en cada transmisión. Luz María Nananina, aquí como todos los días. Rudecindo Caldero y Escoviña, presente. José Candelario Tres Patines, a la reja. La Tremenda Corte es un ícono programa de comedia radiofónica cubana, reconocido por su humor absurdo, juegos de palabras y personajes memorables. Creado en Cuba en 1942 hasta 1961, con más de 360 episodios originales grabados en ese periodo. ¿Cómo no recordar a Tres Patines, José Candelario, un pícaro que sobrevive con estafas menores y travesuras, acompañado de su madre, Nananina, Luz María, víctima recurrente de las triquiñuelas de Tres Patines? El tremendo juez imparte sentencia en rimas humorísticas, aplicando castigos leves como multas o días de cárcel. Considerado una de las mejores comedias radiofónicas en español, con influencia en generaciones de oyentes y creadores de contenido. Su formato de juicio cómico ha sido replicado en múltiples países, manteniendo vivo el espíritu de humor cubano clásico. La Tremenda Corte con la política es un tema complejo, que combina su naturaleza humorística, apocalíptica, como el impacto de contextos históricos represivos. El programa se centraba en una sátira costumbrista, usando personajes arquetípicos como el pícaro Tres Patines o el rígido juez para ridiculizar situaciones cotidianas, sin abordar temas partidistas o ideológicos. Según testimonios de colaboradores como el humorista Ulises Toriac, el guionista Castor Bispo evitó conscientemente la política. Tres Patines y el tremendo juez son figuras y contrafiguras, sin meterse en política. Tras la Revolución Cubana, el régimen de Fidel Castro estableció en 1961 la Comisión de Censura, que intervenía en medios de comunicación. La Tremenda Corte fue cancelada ese año por ser considerada no alineada con los valores socialistas, pese a su enfoque no político. El gobierno enviaba simpatizantes a sabotear funciones teatrales del elenco con consignas comunistas, y Leopoldo Fernández Tres Patines fue arrestado brevemente sin cargos claros. El mito del chiste subversivo y su desmentida. Circuló una leyenda sobre un sketch donde Fernández, al colocar un retrato de Castro, habría dicho: déjame que a este lo cuelgo yo, interpretado como crítica al régimen.
Se rumoró que esto provocó su exilio. Sin embargo, su sobrino Octavio Rodríguez y el propio Fernández negaron la veracidad del episodio. Eso no es cierto. En la salida no hubo tragedia. Fernández incluso aclaró que de haberlo hecho no estaría vivo para contarlo. Tras la cancelación, el elenco, excepto Obispo, emigró a Miami en 1962. Las fuentes coinciden en que el motivo fue económico. El Estado cubano expropió las emisoras y los actores perdieron sus ingresos sin derechos por transmisiones. Fernández insistió en que su partida no respondía a diferencias ideológicas, aunque nunca regresó a Cuba. El legado que deja es un personaje en tres patines como símbolo de resistencia ante la opresión por su rol vivo que burla la autoridad. Como conclusión, la tremenda corte no nació con intención política, pero fue víctima de un contexto donde cualquier expresión cultural no controlada se percibió como amenaza. Su valor histórico radica en cómo el humor inocente puede volverse peligroso bajo regímenes autoritarios, incluso sin buscar la confrontación. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia en México entra en funciones el 1 de septiembre de 2025. 4 de junio de 2025, El País. La ministra Loreta Ortiz dijo a El País que el máximo tribunal va a empezar en septiembre con más de 8,000 asuntos pendientes y con la mayoría de ministros sin experiencia. Y termino con esta reflexión. Esperemos que no se prolongue la curva de aprendizaje de los nuevos ministros. Y me despido a la REA. ¿A la Es lo que qué? tengo para decir. A la reja. ¿A la qué? Reja, Ah, como ¿Qué, decía qué- Tres Patines. qué A la reja. recuerdos? ¿Quién no Ah, escuchó a Tres Patines, no? Mi esposo decía que eran las clases de derecho que tomaba. ¿De verdad? Sí, le encantaba Tres Patines. Sí, lo escuchábamos en casa. Sí, es Pe- bonito recordar. Pero no sabía eso de la censura que hubo, ¿eh? Hasta ahorita que lo estás comentando. Nunca recordamos a Castor Bispo. Siempre decimos la tremenda corte, inmediatamente nos vamos con Tres Patines. pues fíjate que Pero yo yo quiero tengo otra reconocerlo. información. ¿Así? Muy bien. Siempre. La Tremenda Corte fue un programa de radio en Cuba que luego se hizo en televisión, en la televisión cubana. Todavía hay programas en YouTube que puedes ver de la televisión cubana. Y se relaciona con México porque el productor, el jefe de producción de la Tremenda Corte de Televisión fue Sergio Peña. Sergio Peña, un cubano que con la Revolución Cubana migró para México y fue el productor de muchísimos de los programas exitosos del entonces, no se llamaba Televisa, se llamaba, ¿cómo se llamaba? En Monterrey era No, esa no, transmisión. no, 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 no tiene nada que ver Monterrey. Cuando se funda, no se llamaba Televisa, ¿cómo se llamaba antes de Televisa? Televicentro. No, 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 ese es el área del teatro, no. ¿Cómo se llamó Televisa antes de ser Televisa? A ver, No me acuerdo. pues no, es que ustedes no son jóvenes, caray, de veras. El Tigre Azcárraga, fundó bueno, heredó de su papá el grupo que después se llamó Televisa. Ah, ¿no era Canal 8? No, 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 eso es de Monterrey, no, para nada, no, no, no. Se llamó antes de Grupo Televisa, ¿cómo se llamó? A ver, acuérdense. Lo fundaron Miguel Alemán Valdés, Emilio Azcárraga, y tenía un nombre que estaba relacionado con la XCW, ¿sí se acuerdan? Telesistema Mexicano se llamaba. Telesistema Mexicano. Ahí llegó Sergio Peña a trabajar y fue el impulsor de muchos de los programas cómicos que se hacían en la época y de bailes y de canciones y estas cosas. Sergio Peña fue un productor verdaderamente muy, muy bueno.
Y en los programas de televisión que se grabaron en Cuba, en blanco y negro, había dos actores mexicanos. Uno era Alonso Castaño, que salía como el secretario, no siempre, pero era a veces el secretario, y Alfonso Sayas, que todavía vive. Ujú. Y él fue uno de los actores. Y luego, cuando salen de la isla, ¿a dónde se van? A Miami. No, ¿no? Entran en contacto con TIM, Televisión Independiente de México, y les dan un programa en Puebla. Yo conocí a Tres Patines en el Royalty, Órale. ahí vivía. Se paraba en uno de los pilares ahí con su cigarro, su sombrerito clásico, y esperaba el taxi que pasaba por él para llevarlo a grabar los programas o a transmitir en vivo en Canal 3. Tres Patines estuvo durante un tiempo aquí. Y el Pelayo era el que hacía el papel del español, que creo que murió antes de este tema. Pero bueno, La Tremenda Corte fue un negociazo, ¿eh? Hasta la fecha sigue dejando dinero. Los programas de radio, de televisión, es impresionante la cantidad de seguidores que tiene en todo, en todo Hispanoamérica. No se tradujo a otro idioma. Y Leopoldo Fernández, después de que no tuvo éxito aquí, se fue a Miami. Después murió allá, en Miami, bueno, en Florida, no sé exactamente Miami. Pero Tres Patines estuvo en Puebla. ¿Cómo Mira ves? qué historia, ¿no? ¿Cómo ves? Interesante. Ahora eso Mucho. de hacer referencia a la tremenda corte para burlarte de la nueva integración de la corte me parece poco ¿Qué no probable. crees? Ah, esperemos que la curva de aprendizaje no No, sea tan larga. yo creo que no nos podemos adelantar, hay que esperar a ver cómo van a funcionar, ¿no? No podemos hacer Sí. juicios a priori. Juicios de valor, diría que. Bueno, siempre hay que mencionarlos. No, tú traes algo en contra de la Ah, 4T y de todo, que. ¿A poco? ¿A bueno, poco? siempre lo pica. Sí. Ay, ay, ay. Pero bonita, qué bonito es recordar. Está bueno. Yo todos los días oigo la tremenda corte. Todos los días. ¿Ah, sí? Sí, hay una cantidad de capítulos que, o sea, la gente de México solamente conoció el rollo de cinta abierta que nos mandaba la cadena Raza, que es la que la distribuía, y los derechos los compró la XSD, y ahí se transmitía y guardaban la cinta de rollo abierto con un cuidado tremendo porque pues se reventaba y se perdía el capítulo ahí. Y era a las 7:50 de la mañana, 7:45 de la mañana, la tremenda corte. Y el conductor en Puebla de la XSD en aquella época era el profesor Marco Aurelio Mendoza. Él era el que ponía, echaba a andar el rollo, le ponían un pedacito de papel cuando terminaba, lo ponían y lo regresaban y se incorporaba nuevamente. Se pasaba el último capítulo, se volvía a empezar. Era el separador. ¿Sí? Así, todo el tiempo. Ok. Pero después, ya con el YouTube, con las plataformas digitales modernas, es que se ve que ustedes no entran a lo digital, hombre, estoy preocupado por Chira, de veras que ahorita vas a ver. Ya promuévelo. No, que lo voy a promover, pues cada quien, tú seguramente ves otras cosas, pero nada más para que se den una idea de la cantidad de cosas que hay de la tremenda corte. Miren, 10 horas de los programas de radio aquí. 10 horas, Ok. tan solo en este clip. Hay 10 horas de programas. La tremenda corte, medicinicidio. Ahí es en donde está, le voy a quitar el sonido, pero este es de los primeros programas que se hizo. Ese es el juez, el secretario, no sé si este era el mexicano, eso no lo sé. Era una escenografía muy rudimentaria. Claro.
Sí, muy sí, como rudimentaria, aquella época. ¿sí? Y ahí entra Tres Patines, Tienes. ese era Tres Patines, Ajá, con su Leopoldo sombrero. Fernández, ¿sí? Su corbatita de moño, etcétera. Y había público en vivo, esta era Nananina, y este era el español, Mm, Rudecindo, que era gallego, por cierto, o sea, sí, el personaje viene precisamente por el escritor que dijo, Víctor. Este es uno de tantos videos que hay. Vean ustedes todas las cosas que hay. Vean todo lo que hay. Ok, Hay muchas cosas producidas de este tema. sí. Vean nada más. Este ya es Polo Polo. Y ya está también en shorts. Vean. Ah, y este es uno de los que ya se hizo en color. Ahí es en colores esos. Ya son otros personajes. ujú. Sí, yo vi puro negro, blanco y negro. Ya comienzan a salir las chicas con minifalda. Esto no sé si ya se hizo en México, ¿eh? Ahí sí ya no llego a tanto. En una de estas es en donde sale Alfonso Sayas, Ok. que era jovencito, jovencito, jovencito. Creo que era algo de un reloj, que compraba un reloj o alguna cosa así. Sí, es otra escenografía incluso, Eso, ¿no? eso ya tiene producción, ya es otra Sí, cosa. ya es diferente. ¿Eh? Ok. Sí, yo me quedo con lo La del que radio. nunca sale es la mamá. Ajá. La mamá nunca sale. Bueno, ahí se los dejo para que vean. No. Yo lo pongo todas las noches. Yo me quedo con la radio, porque me da una imaginación Pero tremenda es lo que que, están es que diciendo. si pones video, pues no lo veas, nomás escúchalo. Claro, Y ya. No, pero el original es radio. Y me gusta pero lo original. por radio ya no pasa. No, no, no lo sé, yo ya no oigo radio, ya no escucho No, radio. las transmisiones de el audio, quiero decir, sin significación. Claro, claro, eso Ah, entendí, ya. eso Así es lo entendí. que te decía Jesús Manuel. Ujú. Ya. Interesante recordarlo. ¿Qué Sí. más? Eso Pero de, más que todo, recordar a Castor Bispo, que llegó a los 18 años y era el guionista y escritor. Y hay que recordarlo muy bien. pues no, porque no lo conocimos. No, 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 pero recordarlo. O sea, es decir, es el guionista el creador de todo esto, que Castor. se conjuntó con estos hombres, con grandes actores. Y es lo bonito, que se Y luego es conjunta. el que menos mérito tiene porque como no lo ves, no sabes quién fue, ¿no? Exacto, Claro, ¿Verdad? exacto. Muy Claro. bien. muy interesante. Sí. No, pues qué A ver padres si hay una recuerdos. foto de él. Sí, sí hay una foto de él. Aquí está Castor Bispo. Qué curioso, ¿verdad? Ahí Ujú. está. Este de la derecha es Castor Bispo. El escritor español Castor Bispo al lado de su esposa Ofelia Espinosa Santamaría. Esta imagen del año 1947 muestra a Bispo, ya famoso para entonces, retornando a Cuba en un barco procedente de España. Y aquí están los personajes originales Fíjate. de la tremenda corte. Leopoldo Fernández, que es que era joven ahí, Luz María Aníbal de Mar. y Filomeno, Aníbal, el tremendo Aníbal juez. de Mar. ¿Eh? Ah, Filomeno. Aníbal de Mar, sí, Ujú. Filomeno. En fin, hay muchas cosas de esto que, mira, esta es una foto modernona de color. A ver quiénes están.
así lo conocí yo, así como está aquí, Ujú. con su sombrerito. Pero no dice quiénes son. Uy, bueno, y dice, dentro del elenco se encontraban Mimi Cal, que era la nananina, Adolfo Otero, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Miguel Ángel Herrera, el secretario voz de joven, Julito Díaz, el secretario voz de viejo, y estuvieron también Edwin Fernández, Simplicio Bobadilla y Comejaiba, Wilfredo Fernández, Federico Perico Jovellanos y Campo Florido, Reinaldo Miravalles, que era Leoncio Garrotini Rompecocos, entre otros. El elenco televisivo, por su parte, estuvo compuesto por Marco de Carlo, Patagonio, Tucumán y Bandoneón, que hacía el papel como de un argentino. Leopoldo Fernández Jr., Polito Abril y Mayo, o sea, el hijo de Leopoldo Fernández sale ahí. Eni González, que era Ángela Toribia Mercado, principalmente Luis Manuel Pelayo, que sale en el papel de Félix Amaro, que también se vino para México después del tema Cuba a trabajar en Televisión Independiente de México en Monterrey. Delia Garda, Julieta Tacoronte, Blanca Flor de la Montaña, Asunción Cordero, entre otros. Ahí está la fotografía, esta es buenísima, ¿eh? El juez es el de la izquierda, sí lo ubican, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, el más alto. Qué foto, ¿verdad? Interesante. Qué foto. Pero entonces, ¿por qué grabaron acá en México? ¿Fue por lo que censuraron allá o qué pasó? No, salieron de Cuba y se vinieron a México, a Televisión Independiente de México. Ah, ok. Y ahí grabaron programas. Te digo que yo vi como, o sea, yo vi a Tres Patines en el Canal 3 en vivo, Mm, ya. pero duró poco. No sé si se fue para Monterrey después y de ahí ya se fue a los Estados Unidos, pero me tocó verlo parado esperando su taxi en el Royalty, Mira. Bien. con estos ojos que se han de comer los gusanos, ¿no? No, pues Y no qué era muy alto, no era muy No, tal. alto. no, delgadito, bajito, Sí, fumaba, bajito. fumaba, sí, sí, Me imagino. fumaba, Sí, era bajito, ¿no? sí. El que era muy alto Recordar era es vivir. el juez. Ujú. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Pues hay un asunto que, relacionado con lo de Vallarta, con todos estos casi Sí. 20 años que estuvo detenido, que me hizo revisar cómo estaban algunas cosas aquí en la localidad, ¿no? Como dices tú, hay que ver primero lo de Puebla, ¿no? Y estaba yo revisando qué pasaba con los centros penitenciarios acá en nuestro estado. Y resulta que acá tenemos 7.349 personas privadas de la libertad en diferentes centros que están aquí en el estado. De estas 7.349 hay 567 mujeres y 6.782 hombres. Ok, de estos el asunto que llama la atención es que a fines de junio de este año, de estas 7.000 personas, había 2.725 que no tenían sentencia, es decir, que nada más estaban procesadas. Llama la atención porque esto corresponde a un 37% del promedio, que es más o menos lo que se tiene a nivel nacional, el 37%. ¿Por qué es importante esto? Acá lo están manejando en función de que, de acuerdo a la Constitución Política de México, es violatorio tener a las personas en reclusión por más de 2 años. Entonces, lo que aquí están planteando es quiénes son las que tienen más de 2 años, que es violatorio. Pero no quiere decir que de estas 2.752 personas nada más tengan 2 años. ¿Sí me explico? Sino que lo hacen a partir de que de acuerdo a la Constitución, no se debería tener a estas personas menos, máximo 2 años, lo cual la realidad es otra cosa, ¿no?
Y el asunto es que de acuerdo a la situación económica que se investigó, tenemos que el estrato económico es muy bajo de todas estas personas que están procesadas y el nivel educativo también nada más llega a secundaria en su mayoría, lo que califica pues como una criminalización de la violencia, ¿no? De la violencia y de la pobreza hacia la violencia hacia la pobreza, ¿no? Entonces esto es bastante triste que se esté manejando de esa forma, ¿no? Tenemos acá también que el promedio nacional indica que el 25,6% es lo que hay en los estados en los que menos porcentaje hay, pero va del 25 al 37. Esto es de acuerdo al INEGI. La realidad es que si investigamos un poquito más encontramos datos más elevados, pero bueno, nos tenemos que ir sobre lo oficial, ¿no? Cuando se maneja por sexo, vemos que el porcentaje de personas procesadas es diferente. En las mujeres aumenta hasta el 46,2%. En cambio, en los hombres es el 36,7%. O sea que es mayor el número de procesadas en proporción al total, ¿no? Yo pensaba que era al revés, que donde había mayor número de procesados era en los hombres, no en las mujeres, ¿no? Algo que me llamó la atención es por qué tipo de delitos están, internados. Y vemos que es diferente tanto en mujeres como en hombres. En las mujeres tenemos que los 5 delitos más comunes fueron robo, por el 29%, delitos contra la salud, en general de narcomenudeo, el 27%, homicidio, 4,5%, violencia familiar, 3,4% y lesiones, 4,5%. ¿Qué pasa con los hombres? Por robo es 32,6, delitos contra la salud 16, violencia familiar 2,6, homicidio 4,1 y delitos en materia de armas y explosivos el 11%. A grosso modo así no dice nada, pero si lo comparamos, por ejemplo, el robo en mujeres 29, el robo en hombres 32. Entonces acá vemos un incremento en hombres. En delitos contra la salud tenemos en las mujeres 27 y en el hombre 16. Pero lo que más me llamó la atención fue el siguiente rubro, violencia familiar. En violencia familiar las mujeres 3,4 y el hombre 2,6. Me parece bajísimo. Acá yo plantearía qué es lo que sucede. ¿No será que las mujeres no presentan su denuncia? Porque no es posible que sea mayor en las mujeres que en los hombres, de acuerdo a lo que por lo menos se ve en el entorno, en el entorno cercano, ¿no? No sé ustedes si esto les parezca, pero a mí me parece bajísimo. Y esto me trae a colación lo que mencionó Víctor en el programa pasado, ¿no? De cómo se debe trabajar en la justicia con las mujeres para que sean abogadas, aunque hay una cosa, no por el hecho de ser mujeres quiere decir que tenga perspectiva de género. Esta es otra cuestión, pero bueno, vamos a suponer que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, que esto pudiera animar a más mujeres a presentarse estas denuncias, porque no creo que sean mayores mujeres que en hombres. Yo creo que la explicación va por otro lado, a reserva de lo que ustedes opinen, ¿no? Entonces, vemos acá cómo hay una diferencia en el tipo de delitos que se están manejando, por lo cuales son internadas, ¿no? Por otro lado, vemos en cuestión de la edad, el grupo mayoritario que tenemos es de 30 a 34 años. En realidad son personas jóvenes, el mayor número de los que están ingresados. El segundo lugar lo ocupa el grupo menor, es decir, de 25 a 29 años.
Y el tercero, es decir, el que menos está, es el grupo mayor, que corresponde a 35 a 39 años. O sea que su mayoría está entre 30 y 34 años, el promedio de los que están ahí, ¿no? Y en cuanto a los estudios, tenemos lo siguiente. Con estudios de secundaria, el 23%. Con estudios de bachillerato, el 6%. Y es totalmente bajísimo, ¿no? Lo que tenemos. O sea que a mayor porcentaje tenemos secundaria. Bueno, esto llama la atención porque nada más en el penal de San Miguel tenemos a 3,000 personas ingresadas y se hace un poco un símil diciendo, bueno, si en el penal de San Miguel están 3,000 personas ingresadas, quiere decir que si extrapolamos los 2,700 de las procesadas, de las personas procesadas, hombres y mujeres, esto equivaldría casi al total de la población de San Miguel, para dar una idea de la cantidad de personas que tenemos procesadas y no sentenciadas. ¿Por qué me llamó la atención este tema? Se hablaba, últimamente hemos hablado aquí del caso de, bueno, no acá, pero está muy nombrado el caso de Vallarta, el caso de Brenda, el caso de Julia, todo lo que pasó con el caso Wallace. Y todo esto vemos, ellos han tenido 17 años, Vallarta casi 20, y tenemos muchos conocidos, porque yo trabajo en este ámbito, que saben de personas o que trabajan para personas intentando sacarlas de los cerezos que tienen muchísimos años. Yo creo que el porcentaje realmente está muy por debajo de la realidad, pero si aún fuera eso, de todas maneras es violatorio contra la Constitución, contra los derechos humanos. Y yo creo que hay que hacer mucho trabajo en las instituciones que forman abogados para que también se dedicaran a revisar expedientes, porque mucha de la gente que está ahí, y lo decía hace un momento, es porque no tienen recursos. Y al no tener recursos tampoco, claro, también hay cuestiones políticas, ¿no? Hay muchas cosas, pero un gran porcentaje es porque no tienen quien los defienda. Yo he visto que en otros países sí van los estudiantes, los egresados de derecho, hay asociaciones y parece que aquí en Puebla está un grupo que está trabajando en esto. Uno de ellos es Tonatiuh Sarabia, otro es el abogado Jorge Sosa de un colegio de abogados, que la intención es llevar el verdadero Estado de Derecho. Entonces yo creo que si estas personas de veras empiezan a trabajar como parece ser, pues se puede hacer mucha labor social. Entonces yo creo que sí deberíamos estar encaminados a revisar cuántas personas hay adentro y realmente cuáles son los delitos, porque el que mayor está es por robo. Y en otra investigación que yo hice es que el porcentaje es por robo y por robo de menos de 2,000 pesos. O sea, ni siquiera estamos hablando de unas grandes cantidades. Esto no quiere decir que por robar poquito sea menos malo, pero lo que voy es que a veces son cuestiones también de hambre por las que mucha gente está ingresada y que esto te valdría la pena hacer una revisión ahorita con todo lo que está saliendo, aprovechando pues, la publicidad que se ha llevado a cabo, ¿no? Todo lo mediático que está en esto, ¿no? Entonces, este es mi comentario. ¿Qué opinan? Está muy escabroso tu tema. Está muy escabroso, porque fíjate que, y pareciera que nos Volvemos a la ponemos de tremenda acuerdo. corte. Pues sí, Exacto, claro. así es. Ujú. Regresamos a lo mismo. Y te iba a hacer un comentario. Un juez lo que recibe es toda la evidencia que la Fiscalía, el Ministerio Público tiene que hacer. Ujú. La parte que acusa, la parte que se defiende, y el juez dice, bueno, tengo esta evidencia y está en un proceso y tendré que hacer una sentencia, pero en base a todo lo investigado. Pero
me parece que hay poca gente como para hacer investigación profesional, como para decir esto se va a determinar en poco tiempo. Y se alargan los tiempos porque hay muchos casos, más robo, hay más de todo. Y va creciendo en lugar de disminuir estos casos, por la razón que sea. Y yo creo que deben de poner algún término para poder sí concretar el expediente y dar una sentencia. Es lo que se debería de apoyar, pero con menos recursos y con menos gente, pues va a tardar más esta situación. Escuchaba yo que la Suprema Corte, uno de los cambios que tiene que hacer es darle ya un término de 6 meses para poder emitir una sentencia en la Suprema Corte. Con tantos casos, ¿tú crees que va a dar tiempo en 6 meses la Suprema Corte? Pues no. Ahora que se han reducido que estaban 11, ahora van a ser 9. Entonces, lo que Loreta decía, hay 8,000 casos que están ahí y hay que sacarlos. ¿Nos dará tiempo o no? Y en 6 meses, o van a recurrir a pedir un poco más de tiempo en cada caso y eso se va a seguir prolongando. Yo creo que el problema es eso. Si no hay una evidencia, si no hay un trabajo de las fiscalías, pues esto obviamente se va a complicar más. Y con gente con menos experiencia, pues más va a ser esta situación. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que también el criterio, yo creo que es el criterio lo que se tiene que manejar independientemente de estudiar todos los artículos que conlleva. Yo creo que el criterio del juez es sumamente importante y esperemos que sea neutral. Yo tengo otra información. Ok. Ustedes están hablando de datos estadísticos, Ujú. de lo que seguramente es resultado de alguna investigación, de una tesis o, no sé, de algún estudiante de leyes o de criminología o de algo así, y que de ahí toman estos datos, porque no son datos que se hayan divulgado oficialmente, ¿verdad? ¿O sí? Sí, son datos que da el INEGI. Ah, el INEGI es la fuente. Sí, Ok, el entonces INEGI. hay Sí, una fuente. sí, sí lo dije, que eran datos del Ah, INEGI. pues eso me distraje, perdón. Este asunto yo lo llevo a la práctica con un elemento, con un dato que se los voy a poner ahorita. Ok. Miren esto. Cárcel de San Miguel al borde de la saturación, Ujú. pero Zavala vive solo. Ah, claro. El exsecretario de Gobernación pernocta en el dormitorio, no sé si es V o es 5 romano. No paga por tener celular y registra visitas todos los días. La nota de Paola Morales Calderón, que aparece el lunes 4 de agosto en mi consulta. El sistema carcelario de Puebla tiene una ocupación del 96% en sus 16 centros penitenciarios, con una capacidad para 7,579 personas privadas de su libertad. Y al mes de junio solo quedaban 320 lugares disponibles. Aún así, hay personas privadas de su libertad que tienen ciertos privilegios, como el exsecretario de Gobernación Javier López Zavala, detenido por presunta participación en el feminicidio de Cecilia Monzón, por lo que enfrenta un juicio, o Javier Alexander, el falso reclutador de fútbol, detenido por la Comisión de Presuntos Delitos Sexuales. Javier López Zavala vive solo en el dormitorio V, habitación de población general y de los dormitorios nuevos. Uno de los privilegios es no pagar renta por tener celular y contar con visitas todos los días, también porque mantiene un proceso abierto, informaron fuentes del cuerpo de custodios. En el caso de Javier Alexander, uno de los incondicionales de Ernesto Orea, quien según las fuentes controla los comercios del penal más grande de Puebla, el fin de semana pasó a todos los dormitorios a cobrar la cuota semanal, que subió a 500 pesos por cocina o tienda. Algunos internos molestos le manifestaron que no podrían pagar y comentó que se las quitarían. Los internos temen represalias si se niegan, a pesar de que el autoempleo es parte de la reinserción. De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, la entidad registró una población de 7,259 personas privadas de la libertad, lo que la coloca
como la novena entidad con más internos del país. El Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula opera casi al triple de su capacidad, pues está diseñado para albergar a 159 personas y mantiene a Sí, 460 internos, lo que tres. representa una sobrecarga de 189.3%. Una Ujú, situación similar se vive en el CRS distrital de Huejotzingo, donde el número de personas privadas de la libertad es de 214 cuando tiene 117 espacios, sobrepoblación del 82.9%. El centro penitenciario de Puebla, mejor conocido como San Miguel, alberga a 3.311 internos en una infraestructura con capacidad para 3.397 personas, aunque no ha sido rebasado, su nivel de ocupación alcanza ya el 97.4%. Este penal además concentra el 45.6% del total de la población penitenciaria del estado. Y ahí van los datos de los 12 centros penitenciarios de Puebla. El de Tepeaca con capacidad de 100 ya tiene 96. El de Teciutlán con capacidad de 122 ya tiene 119. El de Acatlán con capacidad de 58 ya tiene 82, o sea, hay sobrepoblación. El de Tepejico con capacidad de 2121 tiene 663. El de Tehuacán con capacidad para 544 ya tiene 611. El de Huauchinango con capacidad de 492 ya tiene 427. El femenil de Ciudad Cerdán con capacidad de 726 ya tiene 566. El de Huejotzingo con capacidad de 117 ya rebasó, está en 214. Jicotepec con capacidad de 123 tiene 87. Tecamachalco con capacidad de 133 ya tiene 137. Zacapuastla con capacidad de 52 ya tiene 63. Tlatlauquitepec con capacidad de 71 ya tiene 63. Libres con capacidad de 34 ya tiene 60. San Pedro Cholula con capacidad de 159 tiene 460 reos. ujú. Está fuerte este tema, Sí, pero lo que a mí me da curiosidad es por qué este señor vive solo, no paga renta, como dicen ahí, y tiene muchas visitas o visitas todos los días. Pues ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el trato a todos por igual? O sea, este señor, que se dice técnicamente Javier N., tiene privilegios. Hace no mucho en una conferencia, Bernardo Fernández Tanús, el chavo que estuvo detenido en el sexenio, bueno, en el cuatrienio, bueno, en el periodo de Barbosa, por el asunto aquel de que sacaron muebles de Casa Puebla y lo culparon a él y todo aquel rollo, reveló en una de sus conferencias, que ahora se dedica a eso, a dar conferencias sobre estos temas, Bernardo Berni, que le dicen, reveló que le costaba 12,000 y pico de pesos semanales vivir dentro del penal para que no lo ujú, molestaran. Esta es sí. la realidad. Sale carísimo. Se dice que es el hotel más caro que, Sí, que existe. Y sí, sí. efectivamente, como dices tú, el dormitorio 5, ahí las personas están solas en cada celda, ¿eh? Es un área especial que tienen ahí en el Cerezo, mientras que en otros dormitorios tienen sobrepoblación. Y hay lugares que tienen hasta 20 personas en una celda pequeñita y que tienen que pelearse en la noche para ver dónde van a dormir. Y algunos a mí me han contado que dormían incluso amarrados en la celda para no caerse, porque si se caían ya dormidos, caían encima de los demás y entonces había problemas, ¿no? Empezaban los pleitos. Eso lo he escuchado también yo, eso que estás Sí, diciendo ahorita. eso es una realidad y el lugar más solicitado es el baño porque pues es el acceso directo, pero duermen así en el piso, no hay áreas, ¿no? En cambio el dormitorio 5 sí es una zona preferencial en donde se supone que están o algunos políticos o A ver, pero situaciones. ¿y eso quién decide que haya personas que puedan estar en esa área? Exactamente. Claro, sí, sí, de hecho la situación en el estado y alguna vez en otro programa lo comentamos, que de los 17 penales que hay en Puebla, 6 están reprobados por malas instalaciones y sobrepoblación.
Entonces sí está terrible la situación en el estado. Está mal en todos lados a nivel de los penales, pero digo, concretamente en Puebla, pues sí tenemos una sobrepoblación en varios penales. Está feo, ¿no? Y malas condiciones, no nada más la sobrepoblación, sino explotación, si no pagas, para que te pasen lista, simplemente no te reportan que te presentaste y es una falta de disciplina. Nada más por ese detalle tienes que pagar. Imagínense todo lo que hay que estar pagando. Ujú. ¿Y en qué momento viene la rehabilitación? No, no hay. ¿No hay? No, no hay. No, pues pregunto. Yo creo que Definitivamente. deberían de que los particulares hagan cargo de las cárceles, ¿no? Sí, Yo a las creo. cárceles privadas. En algunos estados ya sucede Sí. y Sí. en algunos países es un requisito, Ujú. las cárceles privadas. Sí, aquí con Ujú. Felipe Calderón se hicieron varias cárceles privadas y se paga 5,000 pesos por cada interno, esté o no esté. Es decir, se paga por la capacidad del lugar. Si son 500, tienes que pagar por 500 aunque haya 200. Y curiosamente en esos centros no hay sobrepoblación, Claro, ¿no? ¿Cuánto evidentemente. hay Pero que sí, pagar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿5,000? 5,000 pesos diarios por interno. Madre santa. No, pues no. Es el hotel carísimo y nos cuesta a nosotros. Entonces, en esto hay mucho que revisar, como también decías tú, Víctor, de las fiscalías, ¿no? No hay mucho todavía por donde apenas se está empezando esto, ¿no? Empezando. Hay Mira, mucho he por vivido hacer. siempre por años, muchos años atrás, esta situación. Siempre lo hemos vivido. Siempre lo hemos vivido. Entonces, corregirlo, pues va a tardar mucho más, ¿sí? Y ahora como que regresaron a los que no tenían promedio y les aceptaron, ¿no? El Tribunal Electoral dijo, sí, regrésenle, aunque cuando no tengan promedio, sí ganaron la elección. Y ya los regresaron, ¿no? Pero, a ver, espérate, es que tú tienes una tendencia de veras a todo lo que signifique lo que la 4T hace. Estamos hablando de una realidad que es consecuencia del mal sistema de impartición de justicia de Ujú. décadas atrás. Sí, de Así mucho. es, No puedes echarle así la es. culpa a los que fueron electos, hayan sido electos como hayan sido electos, o a los que van Ajá. entrando en funciones. Claro. Esto que estamos describiendo es resultado de todos los problemas y los errores que hay en la impartición de justicia Ujú. en México por décadas. Así Voy a es. Así es. contar una anécdota, o dos, o tres, o cuatro. Hay muchas. Cuando yo comencé a trabajar en el periódico, en 1974, me tocó cubrir los sábados y los domingos la fuente de policía. Y era yo el suplente del reportero titular. Y entonces, pues, en aquellas épocas llegabas al Ministerio Público y podías sentarte en el escritorio del secretario, cogías el legajo de las denuncias, lo que se había, todo lo que había pasado en las últimas horas. Hay un legajo del turno, primer turno, segundo turno, tercer turno, etcétera. Y tú tenías el acceso como periodista a revisar acta por acta lo que se había denunciado, quién lo había denunciado, las condiciones, todo lo que van a denunciar, podías leerlo. Ahora ya no se puede. Entonces te enterabas de una de chismes y de cosas interesantes. Y en una de esas me dieron la oportunidad de ir a San Juan de Dios, el penal que estaba en la 5 de mayo frente al Señor de las Maravillas y que era, hoy es el DIF, ¿no? En aquella época era el penal, que quedaba a un lado de la Procuraduría de Justicia. La Procuraduría estaba en la esquina y luego seguía el penal. Y atrás, colindante hacia el norte, estaba la oficina de la Policía Judicial del Estado de Felipe Flores Narro en aquella época. Y a un lado la cárcel de mujeres, ya Ujú. casi frente a San José, al atrio de San José por el lado de la 18. Y resulta que entrabas a San Juan de Dios y era una cosa impresionante. Sí te imponía, ¿no? Porque pues veías las rejas, policías,
custodios o como se les llame, y atrás, en el patio grande, ahí estaban los reos. ¿Y sabes por qué entrábamos? Porque nos vendían unos llaveros hechos de monedas de pesos de plata. Los reos tenían ¿cómo se llama? Con lo que cortas, una, para cortar metal. Guillotina, una guillotina. No, 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 para cortar metal. Navaja de rasurar. No, no, para cortar metal, Ah, no. Ah, eso, sierra, una sierra limas. pequeñita, vamos a decirlo así, manual, y Ujú. con eso perforaban los pesos de plata, que eran más o menos así. Por ahí tengo uno o dos, por ahí los Mm, encontré el otro día, que tenían la figura de la cara de Jesucristo, por ejemplo, o de la Virgen de Guadalupe, o el nombre, Aída, ¿sí? ok. Entonces los vendían porque era parte de su rehabilitación. ¿Entendés? Entonces había gente que vendía mucho, llevaba algunos textileros, llevaban a la maquila a que cosieran pantalones, camisas, pegaran botones, cosas de ese tipo. Eso era en San Juan de Dios. Cuando entramos a la penitenciaría, que eso era otro mundo, la que está en la Reforma, eso era otro mundo, ¿eh? La penitenciaría era otro mundo. Ahí sí daba pavor, man. Eran varios patios, bueno, quien haya ido ahora a consultar alguna cosa ahí en esas que son ahora las oficinas públicas. Pero voy a esto, a que realmente este tema de la impartición de justicia y de que los privilegios en San Juan de Dios, en la primera crujía, estaban los poblanos conocidos de alta sociedad, Mm, de apellidos ultra conocidos, que estaban por fraude, estaban por cosas así de ese tipo de cuello blanco o por algún delito de lesiones con armas o qué sé yo. Esos estaban en la primera crujía y eran los que controlaban el ingreso al penal. ok. Impresionante. Apellidos que rimbombantes. Y en la penitenciaría, la primera crujía no la controlaba ningún preso, pero adentro en los patios, los líderes tenían sus cotos de poder en cada una de las áreas. Yo te hablo de 1974. O sea, Javier López Zavala pudo haber estado ahí, viviendo en el dormitorio 5. No ha cambiado nada. Entonces, dices, pues, ¿dónde Ujú. está la bondad de los ministros, de los jueces? ¿Dónde? En 50 años. Y está peor. ¿Y Luego, los entonces, privilegiados? ¿procede o no procede la reforma judicial? A ver, Proceden. 50 años, igual o peor. Sí. Sí, es una contaminación criminal, además, por otro Criminal. lado. Así es, Criminal. así Por es. eso se dice que es la universidad del crimen más cara. Sí, efectivamente, si no eras criminal, pues ahí te hacen, ¿no? Y si Yo empezaste por algo pequeño, ahí te formas en el sí, doctorado. yo he convivido con gente que ha estado adentro, que han Ujú. salido inocentes, libres, y te cuentan historias que Sí, verdaderamente te vas de espaldas y dices, ¿cómo es posible que esto suceda? Pues sí, sucede, sucede. Gente que ha tenido que hipotecar su casa o venderla para mantener a ujú, su pariente ahí adentro y pues que esté protegido, que no lo violen o que le den de sí. comer o que le dejen ver visitas o qué sé yo. Que Es tenga tremendo, ciertos ¿eh? privilegios, digamos, o ciertas Sí, canonjías. sí. Cuesta mucho. Y también luego para salir, ¿eh? Bueno, el entrar es fácil, el problema es salir. Que Salir. nunca sabes cuándo ni cómo. Sí. Eso fíjate, en la escuela nos llevaron aquí en la Reforma y la 11, y ahí conocí al Capitán Fantasma, y ahorita lo busqué. Dije, no, Ah, nunca he yo lo buscado al conocí, yo Capitán lo Fantasma en conocí, Puebla. yo lo conocí, ¿eh? Santiago Reyes Quesada, Sí, yo lo personaje conocí. histórico conocido por sus habilidades para escapar de la cárcel y su larga carrera delictiva, se ganó el apodo debido a sus fugas, que incluían de Hay la hasta una cárcel. película, ¿no? Sobre su vida. Sí, pero yo sí lo conocí siendo niño. Yo no sé Sí. para qué nos llevaban ahí, para que no robáramos, yo creo.
y que para íbamos que a terminar en la escarmentaran. cárcel. Imagínate cómo éramos, ¿verdad? Para que nos llevaran allá. Imagínate, pero sí. Dice, aunque logró muchas fugas, finalmente fue capturado y falleció en prisión, según reportes de la prensa. El Capitán Fantasma. ¿Y si tú lo conociste? Sí, lo conocí. Santiago Reyes Quesada. Sí. Y era un bajito delgadito, Y ¿eh? Yo simpático recuerdo y así. agradable, no, no era tan, o sea, lo que pasa es que era un pillo, era un pillo así, era un pillo. Pero era por robo, fíjate. Sí, pero el problema es que se fugaba y se volvía a ir y regresaba, lo capturaban y otra vez. Entonces ya era un cotorreo de que, pues ya, el Capitán Fantasma, ya, por favor, hombre, ya. Más tardan en encerrar lo que ya se salió de nuevo. Pero fíjate, esto que tú dices tiene una relación con otro tema que sí hay asuntos delicados en relación con lo que está pasando de la relación del crimen organizado con los gobiernos de México y los Estados Unidos. Hay una noticia que sale publicada este lunes que tiene que ver con lo que están diciendo ustedes. El Wall Street Journal publica hoy: los cárteles de la droga de México perjudican los acuerdos de Sheinbaum con Trump. Estados Unidos y México buscan alcanzar acuerdo de seguridad en próximos días, afirma presidente mexicano. El asunto está en el tema del agente del cártel chino que se escapó del arresto domiciliario que le pusieron en México. Sí se acuerdan Sí, del sí, Shi sí, sí. Shang, que estaba bajo arresto domiciliario mientras Ujú. esperaba el proceso de extradición a los Estados Unidos por cargos que incluían lavado de 150 millones de dólares para bandas mexicanas y contrabando de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina. Lo capturaron en la época de Calderón, ¿eh? En julio escapó a través de un agujero en la pared de la casa donde se encontraba detenido por la Guardia Nacional de México, según afirmaron funcionarios del gobierno mexicano. Y esto complica la relación de los acuerdos de México en temas de la lucha contra los cárteles de la droga con los Estados Unidos. O sea, el Capitán Fantasma. O sea, Es- estás hablando de Sí, Chenji, sí, 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 el Capitán Fantasma. sí, O sea, ¿de qué privilegio gozaba este señor acusado? ¿Se acuerdan del operativo que ajá, publicitaron, no? sí, Donde salía los costales y el dinero de dinero, encerrados, muy, que eran, no sé si ujú, 300 millones y luego nomás aparecieron 150 o sí, alguna cosa así, que también ahí hubo un asunto, desapareció la mitad. y que dólares. culparon a un Ujú. poblano de ese asunto que se llama Javier Javier Lozano, Lozano Alarcón. ujú, sí, Y el señor estuvo en la cárcel y luego le dieron arresto domiciliario. A ver, a ver, ¿Ves? Dígame. ok, dígame, compañero. qué Bueno, cosa, y otro más, hay un dato que sale en el periódico La Jornada de Oriente del martes 5 de agosto. Vean esto, a ver si está por aquí. Uy, creo que ya lo quitaron. No, aquí está. Ahorita se los pongo. Que tiene que ver todo con lo mismo que está diciendo Aida y la tremenda corte. Pero esto todavía no toman posesión los nuevos jueces, ¿eh? no, Todavía no entran los nuevos ministros. Juzgado de Cholula acumula 5 casos polémicos de liberación de acusados por delitos graves. Dice Fermín Alejandro García: algo muy grave está ocurriendo en el Juzgado Penal de San Pedro Cholula, ya que en las últimas semanas y meses por lo menos se han liberado de seguir en el penal de esta ciudad a 5 personas acusadas de delitos graves que van desde violación hasta homicidio culposo y secuestro. Y ahí viene documentado todo el tema en el Juzgado Penal de Cholula. Este juez no fue electo, claro. no hubo, su nombre no estuvo en el acordeón, ¿ok? Ujú. Por
Bueno, Ay, Poder Judicial. Ah, no, tremendo. Siempre es, Hay siempre es lo mismo. hay mucho por hacer. mucho, Sí. mucho. Pero bueno, Esperemos que pues ya ya. mi tema ya lo dejo para la otra semana. Ya van dos Eso. veces que no te toca Sí, tema. no, La no te próxima preocupes, vez empiezas Pues tú. es que me meten en temas que me yo quería encantan. hablar de la moda de la reina Leticia, Ay, de las de la princesa Leonor. fíjate que la princesa Leonor es una señorita muy, muy guapa, bonita, o sea, tiene su, ¿cómo decirlo? Su look así muy moderno, muy esto, muy lo otro. Y la hermana, cuando salen juntas, la hermana no es tan agraciada, digamos, en comparación con Leonor, pero es más alta. Ujú. Sí, Es bastante más alta, ¿eh? Aquí les sí. voy a poner una foto que me Le la acaba de ponen, mandar. le ponen sandalias y a la otra, la más chica, a la princesa, No, le ponen. por eso la mamá también ya usa las sandalias, porque está mal no sé qué tiene, qué problema tiene en el pie. Pero mira, esto, ahí está. Bueno, sin el anuncio, porque si no nos cobran los. Pero ahorita que se termine la publicidad, qué relajo es esto, ¿verdad? Sí. Mira, le han dado seguimiento a ese tema y yo creo que las Mira, exhibieron antes, las A fíjate, ver, expusieron ahí antes. están. Los reyes han presidido la tradicional recepción de verano. La abuela, la esposa, la princesa y la hija, la segunda hija. Ve qué estatura le saca, bastante. Ujú. ¿eh? Sí, que ahí tienen que hacer maniobras. Mira, fíjate ahí, Uy, sí, como media cabeza. ¿eh? ¿Qué se sentirá ser de la realeza, tú? A ver, vamos a ponerle acá. Los zapatos más o menos son iguales, ¿eh? Sí. No tienen mayor dimensión, pero a ver, ¿qué se sentirá eso, eh? Que tengas que saludar a toda la gente y a todo el mundo decirle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, mucho Hay gusto. filas, filas para Sí, saludarlos. pues, oye, mira, fíjate. Y que además no puedes acercarte a más de determinadas distancias, no le puedes dar un beso, no, Sí, nada claro, de eso. claro. Sí. En Fíjate, fin, vámonos. yo he visto esa situación de que sí necesitan realizar más protocolo, porque la princesa tiene que ir a la derecha del rey y la esposa a la izquierda y la hija un poquito más allá. No, Cuando más se atrás, más reúnen atrás. y se presentan, no saben dónde está su lugar. No, De sí repente sabe, sí están sabe. Lo que pasa es moviendo. que ya se ha Sí, roto mucho el protocolo. sí, claro. Pues debería de hacerse más seguido el protocolo porque pareciera como una confusión, Está según bien. yo. Bueno, En nos fin, vamos. Nos vemos. Hasta Muchas luego. pues gracias. cuídense mucho. Nos vemos. La Adiós. tremenda La corte. tremenda jornada.